en ese esquema de tener el tallo representado por la parte entera del número y la hoja sería la parte, el dígito decimal. Por eso coloco aquí 43 puntos y tengo el 7. El otro valor es 32.5. No está en este tallo. Voy a generar otro tallo que está representado por 32.5. Entonces el tallo será 32 puntos y la hoja será 5. ¿Okay? El siguiente valor es 35.9. Tampoco existe ese tallo. 35.9. Pero voy a generar otro tallo. Y así hago la lectura de todos los datos en forma secuencial y voy transcribiendo en ese formato. La segunda etapa, una vez de haber hecho la transcripción de lectura directa, voy a ordenar, puedo ordenar los tallos y puedo ordenar las hojas dentro de cada tallo. Y de esta manera tengo todos los datos que están dados en el enunciado del problema en una forma ordenada. El menor valor había sido 22.0, el mayor valor había sido 50.5. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, queda claro. Gracias por la respuesta. Muy bien, entonces cuando yo tengo esta forma ordenada, de los datos, que puede ser en orden creciente o en orden decreciente, si está en orden creciente, esta etapa de completar la columna de el número de observaciones que pertenece a cada clase se simplifica. Ya no necesito de esta columna de conteo, pues desde 22 hasta 26.8 puedo identificar acá en el número, en el diagrama de tallos. 26.4 es el valor acá y el límite es 26.8 si no me equivoco. 26.8. Como no tiene que incluir, considero hasta 26.4 porque el siguiente valor es 20. Entonces, ¿cuántos pertenecen a la primera clase? A la primera pertenecen el número de hojas que hay en ese remarque. 1, 2, 3, 4. Y eso fue lo que habíamos encontrado. 4 observaciones dentro de eso. Aquí en la forma natural no sé dónde están esos 4. Pero ya en la forma tabulada en este diagrama de tallos y hojas, yo sé que esos 4 tienen estos valores específicos. O sea, conozco los verdaderos valores y ordenados de esa manera. Luego paso para el siguiente intervalo, que es los valores de 26.8 hasta 31.6, sin incluir 31.6. Entonces 31.6 hay aquí, pero no incluyo, entonces voy a registrar hasta este punto. Y cuento el número de hojas que existe en esa región. Van 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11. Es el número de hojas, es el número de datos que existe en ese intervalo, que fue el que encontramos también al hacer la transcripción de los datos originales con esta columna de conteo. Entonces es más sencillo cuando se tiene ya los datos ordenados. La transcripción es simplemente particionar, tomando en cuenta que el límite superior de cada intervalo no forma parte de él. Y se tiene estratificado el diagrama de tallos y hojas. ¿Alguna pregunta?
Bien, voy a hacer qué cosa. Aquí un ejercicio. Trabajen. Un ratito, a ver. Voy a... ¿Dónde está el bibliografía?
Muy bien. Voy a buscar un ejercicio. Todo esto ya debieron de haber leído y estamos en esta etapa. Distribuciones de frecuencias y todavía voy a adelantarme a esta parte, este conjunto de datos. Suponga que se han registrado 50 observaciones referente a los pesos de 50 lingotes de acero producidos por Sider Perú. La muestra fue obtenida de la distribución semanal y las unidades están en kilogramos. Voy a pedir que ustedes hagan el diagrama de tallos y hojas. Ordenar en un diagrama de tallos y hojas. Inmediatamente ahora y después depositen al Classroom el diagrama de tallos o una copia del diagrama de tallos y hojas. Voy a dejarlo así para que ustedes tengan en su pantalla para hacer ese trabajo. Vamos a practicar el uso del Classroom para devolver. Voy a dar como tarea, voy a hacer una tarea ahí, ¿ya? ¿Puedo salir un rato? Está, para los que han bajado el libro, está en la página 67 por si acaso, 67. Aquí en el Classroom. Trabajo de clase, voy a dar tarea. Una tarea. Pero ¿cómo hago después? Tarea de diagrama de bien. A esa tarea van
A ver si se puede. 10 minutos o 5 minutos a partir de ahora. Voy a 20, voy a cerrar y vamos a pasar a otro.
Bien, ¿cómo nos fue? ¿Alguien tiene alguna duda? Solamente dos han enviado. Duda, ¿no? Pero sigo en resolución, Inge. Apúrense, apúrense. Voy a considerar eso como asistencia también. Ahora sí, como tiro ha aparecido un montón de... Ya van 10. ¿Y cuántos tengo trabajando? Tengo 59 personas trabajando y solo 10 han logrado hasta ahora. Dar. Bueno, atiendan por favor, como a título de comentario voy a mostrar lo que han enviado y lo que he llegado aquí Tengo, por ejemplo, la primera tarea que he recibido es de Andrés Torres Orellana. Y aquí tengo el diagrama donde la foto está bien, es nítida, no hay ningún problema. Pero aquí yo tengo cuántos datos. Tengo 2, 4, 6, 11, 12, 14, 10 transcritos. Son los que están en la ejercicio. Aparte de eso son que ha enviado solamente la mitad de ¿sí? Mucho cuidado con lo que están haciendo. El siguiente que recibí es que todos los datos está bien, pero no ha utilizado el diagrama, el concepto del diagrama de agua. Porque hay repeticiones.
Entonces, en Túnez, 92 y decía es 92, 8, 92, 9. Entonces no ha utilizado el concepto de árbol. El diagrama del árbol es tallos y hojas menores. Está dado que no necesita de un tallo y ella se repiten o se colocan las hojas que corresponden a los vasos. Y aquí no hay eso. Ha quedado una lista vertical de todo lo que es, la acción. Esto para mí documentación para evaluar este tema voy a tener todo desde la cabeza y al lado poder tener para poder tener una idea. Aquí no está ordenado, está aquí hay el 91, aquí está el 92, el 93, no sé si de este otro lado está ordenado. Aquí está ordenado. Tenemos la transcripción ordenada y la transcripción ordenada. Lo único que se reclama acá es la posición de imagen que tiene que estar en posición vertical para que yo pueda observar de manera correcta y todos los trabajos que he realizado. 92.7 habían varios. Aquí el 7 está aquí, el 7 está aquí, el 7 aquí. No está ordenado ¿cómo se llama? En cada tallo. No puedo decir cuál es el número intermedio, por ejemplo, acá. Todo está desordenado, está simplemente transcrito. Aquí también pudo haber ordenado. Un error parcial. Este otro observen, es la misma persona que ha enviado 2 veces. Copia de mandar que aquí tenemos ni en las hojas. Inconcluso. Esta foto muy oscura, pero se puede rescatar información que sea ordenado. Aquí tiene ordenado, aquí está toda la serie, esta el resultado. Está bien, muy bien ese trabajo. Aquí tengo
cuyo trabajo está bien, pero no está cumpliendo con la definición del diagrama de tallos y hojas. Este trabajo quisiera que fuera copia del trabajo. Entonces, hay formas de poder verificar si es o no es copia. Estoy hablando de dos trabajos con nombres distintos. Estoy hablando de que nosotros debemos ser conscientes con nuestra actividad. Da casi el mismo formato, solamente que uno está separado un poquito más del otro, la columna. Entonces, hay personas que saben manipular bien las fuentes de información y pueden tener acceso a intercambiar información. Aquí, por ejemplo, esto no está ordenada, ni en los tallos, ni en las hojas. Es un trabajo incompleto. Otro tomando al azar. Aquí tengo el resultado, donde no están todos los datos, y no está ordenado, no ha entendido lo que es el diagrama de tallos y hojas. Y así, por delante tenemos hay muchas personas que están todavía trabajando. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta antes? Ya les he dado bastante tiempo. Vamos a continuar ahora. Solamente para repasar de nuevo, voy a resolver acá lo que hacemos cuando tenemos que construir un diagrama de tallos es, voy a pasar a esta región para la primera transcripción, o mejor pasaré desde aquí, para no ser desordenado. Construye el diagrama y en ella voy a definir los tallos y las hojas. Entonces lo que se hace es una lectura corrida de los datos, 94.3, entonces voy a colocar acá como 94.3. El siguiente dato es 92.9, entonces voy a colocar 92.9. El siguiente es 94.2, ahí el tallo 94, entonces completo solamente con la hoja. El siguiente es 94.7, ahí el tallo, voy a completar solamente la hoja. 94.1 está en el mismo tallo, solamente coloco la hoja. ¿Sí? Con eso he transcrito toda la primera columna que son 2, 4, 5 datos. ¿Cuántas hojas hay? Hay 5 hojas. Son los 5 datos. Paso a la siguiente columna, 93.0, no hay ese tallo. Voy a crear en primera instancia y voy a colocar la hoja. 93.6 en el mismo tallo la hoja. 95.7 no hay ese tallo. 95. ¿Cuánto? 7. 92.7. 92 está aquí, entonces coloco la hoja 7. 93.7, 93 está aquí, entonces coloco la hoja. Con eso he completado la segunda columna.
Paso a 5.5, aquí está el tallo, entonces coloco la hoja 5. 95.7, entonces en la misma o solamente la hoja 7. 94.7 aquí, entonces coloco la hoja 7. 95.0, 95 la hoja 0. 94.2, 94 la hoja es 2. Estoy con la tercera columna completa para, por si acaso, no tener error. Voy a marcar esa columna como la siguiente que tengo que transcribir. Es 95.3. 95 coloco 3. 93.8, 93 coloco 8. 94.3 coloco el 3. 93.0 coloco el 0. 93.7 coloco simplemente el 7. Ya he transcrito esa, la siguiente columna, 92.4. Entonces, en ese tallo, 4. 94.8, aquí está el 8. 92.7, 92 está en esa. 92.9 está en el mismo tallo. 94.0 es esto. La siguiente columna es 94.4, 93.9, 94.5, 94.5, 93.7, 93.7, 93.9, 93.9. Está completa hasta acá. Entonces paso a esta columna que tengo problemas de visión, entonces por eso estoy poniendo esas marcas. 92.8, 92.7 en el mismo tallo. 96.2, no hay 96, voy a crear. Punto 2. 92.7, 92.7 está ahí. 93.6, 93.6 está ahí. 93.2, 93.2 está ahí. 91.6, no hay 91 punto, por tanto voy a colocar el tallo y la hoja 6. 95.4, 95.4. 93.3, 93.3. 94.6, 94.6. Esta es la columna que tengo, 93.6, 93.6. 93.6 de nuevo, otro 6. 93.7, 93.7. 94.6, un 6. 92.3, 92.3. La última, 95.5. 93.7, 93.7. 91.9, 91.9, 96.4, 96.4 y 94.4. Esa es la primera transcripción que genera el diagrama de tallos y hojas desordenado. Ahora puedo pasar a ordenar como me pide el diagrama de tallos y hojas ordenado. Entonces ya crear acá a la pinta. La pinta la niña y la Santa María. Creo que hasta ahí es suficiente. Y tengo la opción de tallos, hojas. El menor de los tallos, 91.0. Luego va 92.0. 93.0.
94.0, 95.0 y 96.0. Están ordenados los tallos. Ahora, dentro de cada tallo voy a ordenar esta. El 6 es menor que el 9, por tanto tengo 6, 9. En 92 tengo que ordenar acá. Tengo el menor de ellos es el 3, el 4. Luego viene el 3, 4. Luego viene 1, 2, 3, 4, 7. 4 7, un 8 y 2 9. ¿Cuántas hojas he transcrito? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Está bien transcrito. Por lo menos en los números de hojas. Luego paso al 93. Aquí ya puedo cancelar esto. Paso al 93. El menor es 0. Hay 2 ceros. Luego tengo un 2, un 3. Luego tengo 2, 6, 3, 6, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 4, 6. Luego tengo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Luego tengo 1, un 8. 1, 2, 9. 2 9. ¿Cuántas hojas he transcrito? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Cuántos habían acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Paso al 94. En el 94, ¿qué es lo que se observa? Existe un 0, un 1. Un 0, un 1. Luego 1, 2, 2, 2. Luego 1, 2, 3. Luego 2 4. Luego un 5. Luego 2 6. Luego un 7 y un 8. ¿Cuántos son? 2, 4, 2 7 creo que son, Inge. 6, 8, 10. Inge, son 2 7. 2 7. Así. Sí, Inge. Entonces el 8 antes hay un 7 y un 8. Hay que verificar siempre. ¿Eh? Problema de visión a veces nos traiciona. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 95 hay un 0, un 3. Hay un 4, 2, 5 y 2 7, ¿no? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Y 96 el orden de 2 y de 4. Están los resultados, el diagrama ordenado. Muy bien. Si yo extiendo esto,
puedo tranquilamente colocar la siguiente información, la frecuencia. La frecuencia, aquí hay 2, 4, 6, 8, 9. Luego hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 7. 2. Y aquí puedo concluir con totales. La suma. 16 más 14 es 30, 39, 41, 41, 48, 50, que son los 50 datos que está en ese ejercicio. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, Inge, todo claro, pero a mí lo que me falló fue que no ordené las hojas. O sea, ordené los tallos, pero no las hojas. Eso nomás me varió. Pero ahora ya sé, la siguiente no creo que equivocar. Muy bien. Es para eso que estamos aquí en estas salas, para ejercitar y en base a los errores aprender, ¿no? Entonces, es bienvenida el comentario, o sea que nadie se tiene que sentir mal de no haber concluido. Disculpe, ingeniero, tengo una duda, solo una pequeña, sí. Ya, ¿Podría mostrar el ejercicio, por favor? sí. Solo es en esa parte, me desorienté un poco. ¿Cómo hizo la suma de esos para que le salga 2, 9, 16, 14? Solo esto y ya todo claro en sí. A ver, un poquito más cerca de tu micrófono. ¿Cómo hizo la suma para que le salga para el siguiente resultado 2, 9, 16, 14? Solo eso. Estamos hablando del número de observaciones que hay acá, en toda la línea, en todo este tallo. Hay 2 hojas, entonces el número de observaciones es 2. ¿Por qué? Porque este número con este tallo hace el número 91.6. Y esta otra hoja con este tallo hace otro número que es el 91.9. La lectura va en ese sentido de que siempre las hojas complementan al tallo para formar el número que corresponde. Está bien. Aquí también tengo, por ejemplo, tengo 2, 4, 6, 8, 9. Quiere decir que en este tallo hay 9 datos. Esos 9 datos están ordenados como 92.3, 92.4, 92.7 que se repite 4 veces, 92.8 y 92.9 que se repite 2 veces. Vale, yo entendí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra participación? ¿No hay? Entonces está todo claro. Ok. Ahora sí, ingeniero. Sí. Ingeniero, en la parte donde decía de los tallos, ¿me puede volver a repetir, por favor, esta parte? Es que de cada dígito usted le sacó los decimales, ¿no? Ya, el diagrama, cómo voy a construir, depende de los datos. Depende de los datos. Por ejemplo, si este dato no hubiese tenido parte entera y parte decimal, entonces iba a ser la misma división,
considerando el último dígito como hoja, pero ya no existiría el punto. Está bien, gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra participación? Bien, entonces continuamos. Con ese antecedente de ordenar y utilizar este diagrama de tallos y hojas, se puede construir la tabla de datos agrupados sin ningún problema, definiendo las etapas anteriores, definiendo el valor mínimo como límite inferior y luego definiendo la amplitud, cuánto va a ser la amplitud y no hay ningún problema al respecto. Disculpe que le interrumpa, ingeniero. Si hojas siempre vamos a sacar siempre con un decimal. Por eso les decía hace rato con la participación de la amiga, les decía que depende, el diagrama cómo voy a construir depende de los datos. Depende mucho de los datos. Si es en este caso y en el ejercicio anterior, estamos hablando de unos datos que tienen un dígito decimal, ¿sí? Entonces ahí ha sido la decisión de considerar la parte entera como los tallos y los decimales como hojas. Pero ¿qué es lo que ocurre si los datos no tuvieran decimales? Voy a ir a esto, por favor, un ratito. ¿Dónde está? A ver si aquí hay un conjunto de datos que no son decimales. Aquí está. A ver, aquí voy a trasladar esto. ¿Se ve? Sí, ingeniero. Voy a trasladarlo aquí abajito para que... Aquí, por ejemplo, si yo quisiera construir un diagrama de tallos y hojas, ¿cómo podría hacer ese trabajo? En la parte de tallos iría cada primer dígito de cada dato. Exactamente. Obligatoriamente aquí los datos son de 2 dígitos, pero hay de 1 dígito. Entonces, ¿cómo completamos? Voy a colocar aquí en rojo. Con el 0 por delante, Inge. Con el 0 por delante. Eso es. Es correcto. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, el primer dato es 10. Entonces tendría acá 1. Cero. No hay coma, no hay punto. El siguiente dato por columna es 1, 6. Está en el mismo, el otro es 3. ¿Eh? Luego tenemos el 0, 0. Luego tenemos el 12 en este tallo. Luego tenemos nuevamente el 12, está en ese tallo. Luego tenemos el 20, entonces voy a crear otro tallo. ¿Eh? Luego tenemos el 17.
Luego tenemos el 14, está en el mismo tallo. Luego tenemos el 6, el 0, aquí el 6. ¿Sí? El 8, en el 0, 8. 25, 5. 21, 1. 28 sigue. No estoy avanzando en ese sentido. 25, 21. Sí. El 6 nuevamente en el 0. El 5 en el 0. ¿Sí? Luego el 40, no hay ese tallo, voy a crear el 40. 28 es el 8. ¿Sí? Luego el 7 está en el 0. El 8 está en el 0. El 5 está en el 0. El 6 está en el 0. El 30 no hay el tallo, entonces voy a crear el tallo. Y así sucesivamente. ¿Entendido? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Sí, Inge. Muy bien. Sí. Y si, Sí, Inge. y si ustedes ven un diagrama y no tienen los datos, tienen que saber leer en el sentido de reconstruir esto, ¿no? Como no hay un punto acá, entonces estamos hablando de 10, 16, 13, 12. No hay punto, estamos hablando del 0, 0, con 2 dígitos decimales. 0, 0 es el 0. Con 2 dígitos decimales es el 0, 6, que es lo mismo que 6. Los ceros a la izquierda de cualquier número no afectan, ¿verdad? Entonces tenemos ese criterio de los que están con un solo dígito. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Ok. Continuamos entonces. Muy bien. Conocida esta herramienta, entramos a otras definiciones de frecuencia. Son otros conceptos de frecuencia que son utilizados para efectos de interpretación. Para efectos de interpretación y representación de los datos en forma resumida. Son conceptos complementarios al concepto de frecuencia. Tenemos la frecuencia relativa no acumulada. Se define como con el símbolo H minúscula sub i, como el cociente del n sub i sobre n. El n sub i es la frecuencia absoluta no acumulada que está en las tablas. Está aquí el NI, está en cualquier otra representación, está el NI. A ese NI divido sobre el n, tengo la frecuencia relativa. Y esa frecuencia relativa se calcula para todos los valores de la variable o para todos los intervalos de la tabla. Tiene las propiedades de que como es un cociente de un número menor sobre un número mayor, entonces siempre va a ser un valor comprendido entre 0 y 1. Esto me conduce a la definición del porcentaje. ¿Se acuerdan cuando estuvimos calculando porcentajes? Hemos dividido el valor que queríamos expresarlo en porcentaje sobre el número total que contenía. Entonces es el concepto del HI multiplicado por 100, siempre va a dar porcentaje. O el porcentaje dividido sobre 100 siempre va a ser un concepto de frecuencia relativa. ¿Está bien? Luego debemos verificar que para una tabla de distribución de frecuencias, la suma de todas las frecuencias relativas que asume esa tabla, al final tiene que ser siempre 1, 0, 0, 0, 0, 0. No puede ser 0,9999. Estaría perdiendo información. No puede ser 1,0001. Estaría creando información. Tiene que ser 1 así clavado. Entonces, el efecto de conseguir esta propiedad está, ¿cómo se llama? Está sujeto a cuántos dígitos decimales voy a utilizar
para representar esta proporción o este cociente. ¿Qué es lo que representa? Representa la proporción o el porcentaje de observaciones del total n que tienen valores de x iguales a xy en la tabla tipo 1, o tienen valores de x mayores o iguales al límite inferior y menores al límite superior en la tabla tipo 2. Estamos hablando, la única diferencia de interpretación es de que hablamos de proporción o porcentaje del total n. Si yo voy a calcular la frecuencia relativa acá, al dividir por 50 es 4%. 4% de las observaciones de estas 50 observaciones están en este tallo. Aquí al hacer la división entre 50 es 18, ¿sí? 0,18, o sea 18% de las 50 observaciones están en este tallo. Entonces se puede convertir todo eso en términos de frecuencias relativas haciendo la representación o la interpretación de la proporción o porcentaje de observaciones del total que estamos analizando que tienen valores de x igual a xy en el caso de la tabla 1 o tienen valores comprendidos entre el límite inferior y el límite superior en la tabla tipo 2. Fuera de ese concepto existen otros conceptos que son conocidos como las frecuencias acumuladas. Frecuencias acumuladas, que también pueden ser absolutas o relativas. Estas frecuencias acumuladas las vamos a representar por letras mayúsculas. El no acumulado era el NI, o el HI minúsculas. NI frecuencia absoluta, HI frecuencia relativa, no acumulada. Frecuencias acumuladas, el NI o el HI mayúsculas, que van a ser las frecuencias acumuladas. Absoluta, el NI, se define como la suma de las frecuencias no acumuladas en el mismo contexto. Absoluto, no estoy sumando frecuencias absolutas. Por eso se llaman acumulados, estoy acumulando, estoy sumando. Desde el primero hasta el índice I que se refiera la definición. En términos de sumatoria tendríamos esta expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que el acumulado para la primera clase o categoría es igual al no acumulado de esa clase o categoría. El acumulado para la segunda clase resulta de acumular los de la primera más la segunda. O sea, si yo reemplazo sería el acumulado anterior más el no acumulado de ese nivel. Así sucesivamente voy a ir hasta tener esta reglita de que el acumulado a un nivel P es el acumulado del nivel anterior más la frecuencia del mismo tipo del mismo nivel P. De aquí puedo despejar esto y tengo el retorno a la frecuencia no acumulada. Cuando despejo voy a tener la frecuencia no acumulada del nivel P, es la frecuencia acumulada de ese nivel menos la frecuencia acumulada del nivel anterior. Son las consecuencias de la definición para poder retornar. Y para el último nivel siempre vamos a acabar en el N, el número total de observaciones. ¿Cómo se interpreta? Si estamos hablando de la frecuencia acumulada absoluta, es número de observaciones. Si estamos hablando de la frecuencia acumulada relativa, es proporción o porcentaje de observaciones. Nada. Siempre haciendo referencia al total de los datos que estamos analizando y la condición que deben cumplir.
En el caso de la tabla tipo 1, son los valores que tienen valores menores o iguales al valor definido en ese nivel I. Si estamos en la tabla tipo 2, hace referencia a los valores de la variable que son menores al límite superior del nivel I en que se encuentra en la tabla. Por concepto de frecuencia relativa, tenemos la frecuencia relativa acumulada como la frecuencia absoluta acumulada dividido sobre n. Es el mismo concepto de la definición de frecuencia relativa, solamente que ahora en el contexto acumulado voy a dividir la frecuencia acumulada sobre el n. Las mismas propiedades que en el tipo absoluto. Por ser frecuencia relativa, estamos hablando de valores entre 0 y 1. La frecuencia acumulada relativa para el primer nivel es igual a la frecuencia relativa no acumulada para ese nivel. Para el último nivel siempre va a acabar en 1. Para cualquier nivel es la frecuencia del nivel anterior menos la frecuencia no acumulada del mismo nivel. De aquí me permite calcular o retornar a la frecuencia no acumulada estando con datos de las frecuencias acumuladas. Y finalmente tenemos las frecuencias acumuladas complementarias. También en contexto absoluto y relativos. Por el concepto de complemento estamos hablando de una simbología del prima. Y su definición de complemento es n menos n mayúscula sub i o 1 menos h mayúscula sub i. Porque estamos hablando del complemento. El complemento de esto es el n y el complemento es respecto del 1. No hay nada que explicar en este caso, solamente la interpretación. El complemento es la negación, entonces estamos hablando en términos absolutos, del número de observaciones, en términos relativos de la proporción o porcentaje de observaciones del total n que tienen valores mayores a xi en la tabla tipo 1 o tienen valores de x mayores o iguales al límite superior en la tabla 2. Bien, hasta acá hemos llegado a un caso particular, es el de las frecuencias acumuladas complementarias respecto del límite inferior. Estamos representando por el n mayúscula asterisco o el h mayúscula asterisco. La definición es para el nivel I, vas acumulando hacia la derecha. Por eso se llama acumulada complementaria desde ese punto I hasta el final. Nada más. Esos son los conceptos que tenemos de frecuencias adicionales para poder hacer efectos de interpretación, que eso voy a verlo en la próxima clase. Ya estoy sobre la hora y no voy a abordar esto quisiera que ustedes para la próxima clase lean todos esos conceptos, pueden aplicar a cualquier conjunto de datos y mañana es feriado departamental, ¿no? Entonces nos vemos el viernes en la mañana y voy a empezar de aquí. Muy bien. Espero les haya satisfecho la clase. Sí, totalmente.